La siguiente es una producción de 360podcast.sv. Diana Verónica y Tony dan la bienvenida a nuestro invitado de la mañana. Hoy nos acompaña. Tony, estamos listos cuando son las 8 de la mañana con 9 minutos para nuestra charla de los viernes. Emprendedores apoyando emprendedores. Uno de los compromisos que tiene este programa es precisamente eso, que a través de la transmisión de esta entrevista se dé a conocer lo que los emprendedores están haciendo, que nosotros seamos una ventana para que la audiencia los conozca y obviamente compren sus productos o servicios que ofrecen. Esta entrevista la podrá escuchar también en diferentes plataformas de audio como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y también TuneIn. La entrevista con Diana Verónica y Tony. La entrevista con Diana Verónica y Tony se sube a 360podcast.sv. Ahí compartimos espacio con otros podcasteros nacionales salvadoreños. Dele clic ahí, entre a 360podcast.sv para que las notificaciones le caigan cuando ya esté subida esta entrevista. Ahí está ya, desde el gran estado de California. Tú estás en Los Ángeles, Leopoldo González. Buenos días y bienvenido. Hola, Leopoldo. Muy buenos días, compañeros. Me da un placer estar aquí con ustedes. Pues estamos dentro de una ciudad que se llama Temecula, o sea, lo dicen en español, ¿verdad? Ajá. Estamos como a una hora norte de San Diego, una hora sur de Riverside y como una hora y media de Los Ángeles. Bueno, estás en términos de las distancias en los Estados Unidos relativamente cerca. Céntrico. Sí, Leopoldo, salvadoreño, se fue de El Salvador hace 40 y ¿cuántos años? Desde 1980, cuando tenía 15 años. O sea, vas a tener 42 años de haberte ido. 42 años, sí. A ver, contanos un poco de tu historia, Leo, para los amigos, porque así te identificas ahí en la transmisión. Claro. Contanos un poco de tu historia. Sos salvadoreño, ¿verdad? ¿De dónde vienes? ¿Cómo llegas a los Estados Unidos? ¿En qué te conviertes? Bueno, así como saben, ¿verdad? Nací en el maternidad en el 65. Somos del mismo año. Y también nací en maternidad, cabal. Buen año. ¿Cómo es que nos dicen a nosotros cuál es la generación? Mytrenial. Mytrenials. Sí, Mytrenial. ¿verdad? Sí, entonces, pues sí. Nací allá y viví en la colonia de Guatemala. Después nos movimos para la ciudad crediza. Yo fui al colegio evangélico y también al liceo cristiano. Entonces ya bachillerato, como las cosas se estaban poniendo un poquito malas por allá, ¿verdad? Mis padres decidieron, bueno, mejor vámonos para acá. Entonces teníamos un tío que vivía aquí. Y entonces llegamos a Los Ángeles, a una ciudad que se llama Inglewood. Y aprendí inglés rapidísimo porque tenía que hacerse, ¿no? Entonces, pero siempre en mi cabeza estaba el asunto ese de que tenía que aprender inglés, tenía que llegar a hacer algo, ¿verdad? Y entonces mi mamá me dijo, mira, Leo, me dice, Aris me dicen aquí, ¿verdad? Aris me dice mi familia, mira, Aris me dice, vos tenés que meterte en computadora porque la computadora, la tecnología da. Entonces dije, bueno, pues a meterme en computadora. Y entonces, gracias a Dios que fue lo que me agarró, ¿verdad? Cuando fui a high school aquí en Lusinger High School en Lawndale. Y entonces aprendí computadoras y desde entonces he estado, pero bien metido en ellas. Y entonces, bueno, eso es un poquito más, eso es un poquito cerca de mí. Yo puedo hablar por mucho tiempo, así que mejor me dejo de hablar. Tú eres un desarrollador de software. Sí, desarrollador de software. ¿Para quiénes trabajas y qué tipo de programas has creado, por ejemplo? Bueno, fíjate que en aquel entonces, cuando los dinosaurios andaban en la Tierra, había muchas computadoras, ¿verdad? Tenía muchos operating systems, ¿verdad? Estaba diferentes versiones de Unix. Yo trabajé en una que se llamaba Amos, Alpha Micro Operating Systems. Había una de un clon de Apple que se llamaba Pineapple. Entonces había muchas
muchas lenguas y muchos sistemas operativos. Y entonces llegué a ser desarrollador, ¿verdad? Entonces, por medio de circunstancias llegué a, ¿cómo se llama?, a hacer tests en las aplicaciones, ¿verdad? Software tester. Entonces, pero tenía en la cabeza que era desarrollador, pero me metieron a tester, ¿verdad? A hacer programas, a hacer tests. Y entonces llegué a hacer lo que se llama en inglés un Testing Automation Architect. O yo diseño programas o sistemas que les hacen pruebas a otros sistemas. Ajá, entonces soy un arquitecto. Era como un evaluador, vaya, por así decirlo. Sí. Pero yo escribo programas que les hacen pruebas a otros programas de web. Y entonces ocupa el lenguaje de Java, ¿verdad? Java con Selenium, con un montón de cosas, con database. Y entonces eso me gusta, ¿verdad? Entonces, pero entonces de ahí viene el asunto del desarrollo de Ascaway, ¿verdad? Porque hubieron circunstancias que me hicieron, ¿cómo se llama? Mi jefe me dijo, vamos a crear un equipo en la India, así que por favor entrevista a personas de la India. Y entonces ahí se desarrolló todo el asunto. A ver, ahí empieza la historia, porque hemos conocido a Leopoldo. Fíjate cómo son las cosas. Tenemos está al aire una cuña, un comercial sobre un producto que se llama Ascaway. Y es así como Leopoldo llega a Diana Verónica y Tony, al Corre de la Mañana, como un patrocinador que está publicitando un producto que él ha creado. Pero ¿cómo nace este producto? Nace a raíz de una necesidad que el mismo Leopoldo tenía, porque trabajar con gente de la India, por el tema de los horarios, el lenguaje y por diversas circunstancias, le resultaba difícil. Y entonces él ve una necesidad y crea este producto que ahora es un emprendimiento. ¿Qué era lo que te pasaba? ¿Qué era lo que te pasaba cuando trabajabas con un equipo que estaba en la India, Leopoldo? A 15 horas de diferencia, si no mal recuerdo, decías, Leo. 12 horas. Bueno, usted sabe que aquí cambiamos de hora, ¿verdad? Exacto, dependiendo de la hora son 12 horas y media o 13 horas y media. Así que cuando yo estoy empezando mi día, ellos están terminando. Y viceversa, ¿verdad? Entonces, crear un equipo lejos se me hizo muy dificultoso. Y así es como empezó, ¿verdad? India puede hablar inglés, ¿verdad? Pero el acento de ellos es un poquito peculiar. Un poquito heavy. Son bien buena gente, son bien humildes las personas de ahí, entonces me gusta lidiar con ellos, pero al mismo tiempo, ¿verdad? Cuando uno quiere hacer una entrevista, entonces se le hace más dificultoso. O sea, a ti te tocó entrevistar, reclutar, contratar un equipo de desarrolladores de la India, pero tú solo te podías comunicar con ellos cuando allá en la India era hora laboral, pero para ti era de noche en California o viceversa, pues entonces, y aparte entenderles lo que decían, dices tú, era complicadísimo. Ese era el primer problema. El segundo, entenderles la comprensión, ¿verdad?, de su manera de expresarse en inglés. Y tercero, el tiempo que toma todo eso, porque esa era una misión que te habían dado en tu empresa, ¿verdad? Aparte de tu trabajo normal. Aparte de mi trabajo normal. Exacto. Tenía que estar ahí componiendo los programas que estaban rotos, y entonces después tener que... O sea, es un día completo, pues yo empezaba a las 7, 8 de la mañana y terminaba a las 9 de la noche. Entonces, y la otra cosa que el problema es que, y lo experimentamos todos nosotros, desde San Miguel a Santa Ana, por ejemplo, uno tiene una conexión y si la conexión está mala, entonces te pasas todo el tiempo diciendo, ¿qué dijiste? ¿Verdad? Entonces, si la conexión está bien, entonces todo sale bien, ¿verdad? Pero si la conexión está mala, entonces otro problema. Es otro problema, ¿verdad? Y yo me acuerdo algunas veces estar con los candidatos entrevistándolo
y sinceramente pegado el teléfono al oído y diciendo, ¿qué dijo este hombre? Dijo Java. Dijo Java, entonces quiere decir que ya lo voy a contratar. Eso no es una razón para contratar a alguien, solo porque entendiste la palabra Java. Se tiene que ser una cosa más profunda, ¿no? Que preguntarle a las personas. Entonces así nació Askaway. Tenías esos problemas y así nace Askaway. ¿Qué es Askaway? Porque en el caló, o sea, como se entiende, Askaway es como cuando uno dice, como dice Eugenio Derbez, pregúntame, ¿verdad? Pregúntame. Exactamente. Es que en inglés la palabra Askaway se dice cuando alguien, por ejemplo, si yo te voy a hacer un montón de preguntas y vos estás listo para contestarla. Entonces la persona dice, bueno, Askaway, ¿verdad? Pregúntame. Entonces la traducción tiene que ser como decir, vaya, pregúntame. Dale. Estoy listo para contestarte lo que tú quieres saber de mí. Exactamente. Entonces, Askaway es una herramienta en la nube, ¿verdad? Que está basada en la nube, que graba las entrevistas por medio de video, ¿verdad? Entonces, está estructurado específicamente para la industria de los recursos humanos. Muchas personas me preguntan, bueno, ¿y por qué no usamos Zoom? Pues yo puedo apretar el botón que se dice grabar, ¿verdad? Entonces puedo grabar la entrevista. Sí es cierto, pero entonces tener el mismo problema, ¿verdad? Que cuando vas a revisar la entrevista, tenés que estar sentado ahí por 1 hora o por 40 minutos por el tiempo que tiene que estar la entrevista y tenés que verla. Entonces lo que hice fue romper la entrevista entre preguntas, ¿verdad? Pregunta 1, 2, 3 y 4. Entonces, y las preguntas pueden ser cuánto tiempo has estado en la industria, cómo es que sabes acerca de esto, o sea, cualquier cosa que se pregunte en una entrevista. Entonces, perdón, Leopoldo, esas preguntas las decido yo como el responsable de recursos humanos que va a entrevistar a esas personas para un cargo específico. Entonces, a través de Askaway puedo establecer antes ya cuáles son las preguntas. Exacto. Y el número de preguntas también lo defino yo. Claro. También el tiempo. Entonces, a tal pregunta, el clip de video, tú le dices al aspirante, para esta pregunta tienes 2 minutos para respondérmela. Claro. Y tú le estableces el tiempo, lo cual acorta el tiempo que tú le dedicas a la contratación o al reclutamiento de nuevos empleados. No te tenés que echar toda la entrevista. Exactamente. O incluso hay gente que de entrada, tú por cómo respondió la primera pregunta, tú ya sabes que no lo vas a contratar. Exactamente. Pero por cortesía te echas 45 minutos atendiéndola. Cuando de es tu tiempo. Cuando es presencial o cuando si lo hiciéramos ahorita, por ejemplo, en esta transmisión vía Zoom, por respeto, por educación, tenés que utilizar todo el tiempo para la entrevista. Exactamente. Lo que podrás hacer es acortarlo un poquito, pero tampoco, ¿verdad? No es como dice Tony. A través de Askaway lo que podés hacer es, desde la primera pregunta, tú notaste que la persona no es lo que tú andas buscando, ya no continúas utilizando o invirtiendo tu tiempo en seguir escuchando la entrevista. Exactamente. Eso es bien crítico, porque yo me acuerdo, bueno, a todo el mundo le pasa, si alguien me está escuchando y he entrevistado a alguien, se van a dar cuenta de que eso pasa todo el tiempo, ¿verdad? Llega un aspirante a tu empresa y de la manera que se comporta, se maneja, uno puede decir, caramba, yo no creo que esta persona va a encajar bien con mi equipo. Puede que sea la persona buena gente y todo el asunto, pero uno está pensando en el equipo, ¿verdad? Porque si contratas a alguien que no va a poder trabajar bien con las otras personas, entonces te estás metiendo en un problema, ¿verdad? Entonces son cosas que uno como humano, puede discernir en ese momento. Como responsable de recursos humanos de una empresa, sí. ¿Verdad? Están estas habilidades. Entonces te diste la tarea de crear Askaway, que eso es un producto tuyo, o sea, no es
no es parte de tu trabajo como desarrollador para otras empresas o para la empresa que trabajas, sino que claro, no es un emprendimiento tuyo. O sea, de 9 de la noche a 7 de la mañana, que le quedaba libre, Tony, que le queda libre el trabajo, ¿es cierto, Leo? ¿Verdad? Entonces sí, desarrolló este concepto de Askaway. Sí, y fíjate que te tocaste en un buen punto, Tony, porque ustedes, porque sinceramente si yo hubiera querido hacerlo en Java, ¿verdad? Que es la lengua que yo desarrollo, no lo hubiera podido haber hecho, sinceramente, porque es que es demasiado, ¿verdad? Entonces yo tuve que también contratar a alguien de la India para que empezara el proyecto. Y eventualmente sí traje todo el... y fíjate que hay una cosa bien interesante. Yo traje el proyecto de la India, lo traje para aquí, para las Américas, ¿verdad? Entonces busqué a alguien en El Salvador que me lo hiciera, ¿verdad? Entonces, y casi no encontré a nadie que me lo pudiera, que tuviera la experiencia. Y yo sé que hay, ¿verdad? Hay mucha gente bien inteligente en El Salvador que puede hacer esto, pero yo no encontré. Y la persona que encontré me estaba cobrando pues lo mismo que me cobran aquí en los Estados Unidos. Y dije, no, caramba, me gustaría que fuera un poquito más barato, ¿verdad? Pero mi meta es poder hacer todos los desarrollos, porque yo miro a Askaway un producto que vaya a crecer bastante. Y mi meta es traerlo a El Salvador, pues, que sea un producto de salvadoreños para salvadoreños. Entonces estamos naciendo, ¿verdad? Y esto es lo que espero, en verdad, de que la audiencia pueda saber acerca de este producto y ayudarnos, porque quisiera traer este producto a El Salvador, quisiera que el mundo conozca a El Salvador por otras cosas, que no sean la pandilla, ¿verdad? Que sean cosas positivas. O sea que tú también andas buscando talento salvadoreño para desarrollar Askaway en El Salvador, además de implementarlo, Leo. Eventualmente sí, porque yo he hecho muchas amistades con venezolanos, porque ahora son las personas que me están ayudando a desarrollarlo y hacerles pruebas, y son muy bonita gente, me encanta. Entonces, pero me gustaría eventualmente poder traer esa capacidad a El Salvador, ¿verdad? En nuestra clase de trabajo siempre hay equipos por todo el mundo, ¿verdad? Claro. Yo estoy seguro que ahorita, Diana Verónica, más de algún salvadoreño está diciendo, paró las orejas. Yo ¿sí? puedo, ¿verdad? Y por favor quisiera que se manifestaran a través del 7850-2060. Por favor, Teco, estar atento a cualquier pregunta, cualquier comentario a través del WhatsApp, claro, y estarlos compartiendo con nosotros. Entonces, Askaway es una herramienta, es una plataforma que ayuda a acelerar los procesos de contratación. Deberíamos pensar que los departamentos de recursos humanos, de gestión humana de las empresas, podrían estar interesados en una herramienta como esta de Askaway. Claro, y eso es lo que estoy tratando, el mensaje que quisiera mandar, ¿verdad? Askaway fue creado por un manager para los managers, porque todos los problemas que tú tienes en contratación, yo los he tenido, ¿verdad? Empezando por, este es un ejemplo, ¿verdad? Cuando tú estás hablando con un aspirante para una plaza, lo estás viendo o lo estás oyendo. Entonces, para tomar notas, uno tiene que dejar de poner atención a la persona para escribir tus notas, ¿verdad? Entonces, hay algunas veces que no puedes captar el lenguaje corporal, el lenguaje humano, ¿cómo se llama? Del cuerpo, ¿verdad? Sí, exacto. Por estar agarrando notas. Entonces, o por ejemplo, estás hablando con alguien y decís, ¿sabes qué? Esta persona no me va a calar con mi plaza, pero yo sé que Tony lo puede ocupar, ¿verdad? Entonces, en vez de traer a esta persona de regreso, entonces yo, como las entrevistas, y para las personas que todavía no han agarrado el concepto del asunto es que yo voy a mandar un montón de preguntas que hacen la entrevista, ¿verdad? De dónde te graduaste, cuántos años tenés trabajando en esto, un montón de preguntas, se las manda al candidato, el candidato entonces las ve
y responde a las preguntas, y esas preguntas son grabadas por video, ¿verdad? Y entonces se convierten en video clips. Entonces esos clips van a ser mandados a la persona, al manager que está haciendo la entrevista. Y entonces el manager va a poder evaluar las preguntas, ¿verdad? O las respuestas, ¿verdad? Las respuestas a tus preguntas. Entonces, al ejemplo que estaba diciendo antes, Tony dice, esta persona es calificada para esta otra plaza, pero no para la mía. Voy a compartir con mi otro manager. ¿Se lo reenvías? Ajá. Claro. Entonces, la entrevista completa, ¿verdad? Se la puedes dar a tu amigo, a tu manager. Entonces él puede evaluarla. Entonces ya te estás ahorrando tiempo, porque ya no tenés que volver a traer la persona otra vez a tu oficina. Ya la tenés. Entonces pueden compartir. Uh-huh. Ok. Ajá. Y esto abre las puertas. Sí, así como cuando uno entre comunicadores, Tony, te habla un amigo o algún contacto y te dice, mira, ando buscando a fulano para esta plaza, te conoces a alguien. Si tú ya has hecho entrevistas a través de Askaway y has escuchado de varios, entonces tenés ahí a la mano a alguien e inmediatamente se lo podés redireccionar, por así decirlo. Esa es la idea. Esa es la idea. Ahora, ¿cuánto cuesta? ¿Cómo obtengo esta plataforma de Askaway para mi departamento de recursos humanos y para poder comenzar a implementarla? ¿Cómo la pago? ¿Cómo funciona? Muy buena pregunta. Como es para managers, ¿verdad? De managers para managers, yo pensé que algunas veces uno paga suscripciones por servicios que hasta sinceramente uno no lo usa, ¿verdad? Entonces tenés que estar pagando mensual por una cosa que no vas a ocupar. Perdón. Entonces lo que yo hice fue romper el costo por pregunta. Entonces quiere decir, y solo pagás cuando la ocupas. Uh-huh. Tú puedes abrir una cuenta con Askaway y tenerla disponible, pero no tienes que pagar en ese momento. Ahora, si creas una entrevista y por lo menos decís, ok, esta entrevista va a tener 5 preguntas. Estamos cobrando $2 por pregunta, ¿verdad? Entonces, cuando hagas la entrevista y se la mandes a diferentes individuales, vas a cobrar, estamos cobrando $10 por entrevista, porque son $2 por pregunta. Entonces rompí el costo por pregunta porque es más factible, ¿verdad? Uh-huh. Si tú no tienes una entrevista que hacer este mes, entonces no vas a pagar por la plataforma. Simple y sencillamente pagás cuando la utilizas. Exacto. Lo importante es estar como registrado, vaya, como ser un usuario, ya. Ajá, la activás cuando la necesitas. O sea, tú te inscribís por decir algo, ¿verdad? Uh-huh. Pero nada más pagás cada vez que la usás. Exactamente. Ajá. Exacto. Entonces, y yo sé que algunas personas dicen, no, pero es que sabes que yo quiero predecir exactamente cuáles van a ser mis costos durante el mes. Sí, exacto. Y con este modelo es un poquito difícil porque a menos que sepas cuántas entrevistas vas a tener, no puedes, ¿cómo se dice? Establecer. Presupuestar. Presupuestar, gracias. Uh-huh. Pero es más factible en el hecho de que no te estás pagando por algo que no estás usando. Solo vas a pagar cuando lo ocupes. Uh-huh. Okay. Aquí hay varias cosas. Yo creo que ya a la gente le queda una idea bastante clara de lo que es Askaway. Pero Askaway es un emprendimiento. Tú estás, digamos, apostando dinero tuyo, de tu bolsa, ¿verdad? Claro. Es una inversión que estás haciendo para que el producto conecte y la gente lo contrate. ¿Cómo te está yendo? Es decir, lo estás dando a conocer aquí en Diana Verónica y Tony, en el Corre, pero es un negocio, esperas tener réditos. Primero Dios que sí, ¿verdad? El problema que me he enfrentado es que las personas no saben qué es Askaway, ¿verdad? Si yo hubiera dicho, yo vendo pupusas, o yo vendo burritos, o yo vendo cualquier cosa, ¿verdad? Casas. La gente sabe qué es eso, ¿verdad? Ya saben que no tenés que explicar que la pupusa es una tortilla con carne adentro. No tenés que estar explicando eso, ¿verdad? Pero si me preguntan a mí, ¿qué es Askaway? No se sabe. Entonces mi barrera es tratar de poder educar y transmitir esa idea, qué es lo que es Askaway y por qué tengo que usarlo, ¿verdad?
Y algunas personas dicen, bueno, si es que yo tengo mi proceso, pues ¿por qué quiero introducir una herramienta más? Bueno, también estaban las carretas, ¿verdad? Pero introdujeron el carro y entonces ya ahora te vas desde San Miguel a San Salvador en no sé cuánto, ya perdí cuánto te tarda, pero se va a tardar más en carreta que en carro. Entonces ese es el mismo concepto que estoy tratando de implementar, ¿verdad? Que sí es cierto, ya tienes proceso de recursos humanos, lo entiendo, ¿verdad? Pero si quieres ser un poquito más eficiente en lo que estás haciendo, ¿verdad? Entonces adopta una herramienta que te va a hacer más fácil, ¿verdad? Uno puede tener un serrucho y sí, el serrucho puede cortar la madera, pero ¿por qué no usas un serrucho eléctrico? Pues? Una sierra eléctrica. Una sierra eléctrica, perdón. Ajá. Ahora, a eso hay que agregarle, creo, Leo, en tiempos COVID-19, variante Omicron y a saber para dónde vamos, o ya no puedes hacer entrevistas presenciales, pues, o sea, te limitas muchísimo entrevistas presenciales y necesitas eficiente tu tiempo. Eso. Principalmente en tiempos pandémicos, pues si tenés que conformar un equipo, contratar personas, hacer entrevistas, esta es la mejor herramienta, Askaway. Ajá, claro. Exacto. Es la mejor. Es la mejor, exacto. Y insisto, eficientizas tu tiempo, porque otra de las grandes bondades de Askaway es eso, o sea, que el tiempo en realidad lo haces mucho más efectivo. Hay otra inquietud, Leopoldo. Sí. A ti te va bien después de 40 años, casi 42 años de estar residiendo en los Estados Unidos. Tuviste la bendición de emigrar con tu familia. Tú ya decías, tu mamá te impulsó a estudiar computación porque eso es lo que viene, hijo, y ahí es donde se va a generar el trabajo, muy importante también, y te has desarrollado. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y por qué decidir invertir en El Salvador? Muy buena pregunta. Hay dos razones, ¿verdad? Una de ellas es que cuando un mercado se está abriendo de la manera que se está abriendo en El Salvador, hay más posibilidades de crecer, ¿verdad? Una de las razones es y cuando está creciendo el mercado, algunas de los costos son menos, ¿verdad? Hacer una campaña de marketing aquí en California es demasiado caro, sinceramente. Y aunque sí lo he hecho, ahorita la verdad sí lo he hecho, pero no me ha dado los resultados que yo había esperado. Y también El Salvador, porque estoy muy emocionado por lo que está pasando en El Salvador y como diáspora, ¿verdad? Quisiera invertir, quisiera traer innovaciones a El Salvador. Quiero aportar mi granito de arena, como decimos allá, ¿verdad? Si El Salvador tiene que ser conocido, quiero que sea conocido por una cosa positiva, ¿verdad? Y Askaway es una de las herramientas que creo que aunque toca un sector pequeño, ¿verdad? Todas las empresas que necesitan contratar, un sector pequeño. Quisiera emprender en El Salvador. Quiero que El Salvador sea el beneficiario de las bondades de la herramienta. Uh-huh. Como estás sacando dinero de tu bolsa, ¿qué te dice tu esposa? Ella no sabe. No, claro que sí. No se da cuenta, ¿verdad? No se da cuenta que está dando una entrevista ni nada de eso. No, ¿sí? Claro que no. Está la gran bulla. No, siempre, ¿verdad? Claro, ella me soporta en las cosas que hago yo, porque sinceramente yo soy un desarrollador y me gusta resolver problemas. Eso es ¿cómo es que se dice? Una de las cosas que uno tiene como desarrollador, ¿verdad? Todo el día uno se enfrenta con problemas técnicos que tiene que resolucionar. Entonces, cuando yo tuve este problema de entrevistar, dije, bueno, ¿y no hay alguna herramienta ya que pueda hacer esto? Entonces, siempre se vino, puedes hacer un Skype, una reunión de Skype, puedes hacer una reunión de Zoom. Pero entonces me di cuenta, pero es que sí se puede hacer, pero no es una herramienta
específica para los recursos humanos. Entonces dije, no, yo tengo que desarrollar algo, ¿verdad? Entonces así fue cuando fue el génesis de Askaway. Ok. Muy bien. ¿Hay experiencia ya en algunos mercados? Fíjate que muchas personas lo han visto, muchas empresas lo han visto, pero no han decidido tomar ese, como se dice en inglés, leap of faith, ¿verdad? Un salto de fe, ¿verdad? Porque una vez más, cuando hay muchas empresas que han adoptado la tecnología es más fácil, ¿verdad? Que hay una avalancha de tecnología, pero si hay uno, dos o tres que lo están picando, es como ir a pescar, ¿verdad? Uno sabe que están picando, pero no ha agarrado todavía el grande. Y la necesidad, porque mira, antes, con Tony lo hemos dicho, antes del 2020 nosotros no pensábamos que vía Zoom íbamos a estar entrevistando a nuestros invitados. Exacto. Porque estábamos acostumbrados a lo presencial. Entonces, esta herramienta, Askaway, viene a llenar una necesidad que vamos descubriendo a medida que la vida diaria nos lo va demostrando. Así o nos lo va empujando, ¿me entendés? Y reitero, el tema del tiempo, cómo es importante hoy en día, pues sí, porque todos ahora somos multifacetas, ¿verdad? Exacto. Tenemos un montón de compromisos que responder, entonces lo que menos tenés es tiempo. Exactamente. Y lo otro, creo yo también, que de repente puedes tener la herramienta de Skype o Zoom para hacer la entrevista, pero ¿qué tal si el internet se te cae? O la entrevista que era de 40 minutos se te volvió de 1 hora, y de repente, como fue tan incómodo eso de que venías, no sacaste de la persona que estás entrevistando lo que necesitabas escuchar. Hasta una persona que de repente tiene todas las capacidades para la plaza que tú estás buscando, de repente se frustró porque tuvo esos problemas tecnológicos, ¿verdad? Y al final no le volteaste la mirada porque tuviste esos problemas. Entonces, al tener esto de Askaway predeterminado, te estás protegiendo de estos problemas. Y fíjate que ese es un punto que tocaste que es bien importante, porque algunas veces, y eso me ha pasado a mí, se lo ha pasado a cualquier persona que ha hecho una entrevista, es que empezás a hablar con la persona y de pronto agarras un hilo y ese hilo se va, y entonces ya perdiste el carril de la entrevista. Y entonces al final te decís, caramba, pucha, que se me olvidó preguntarle acerca de esto, y es una cosa importante, caramba. Pero Askaway no te deja hacer eso, porque como ya estás, como creas una entrevista antes de la entrevista, ¿verdad? Ingresas tus preguntas, ¿verdad? Yo voy a preguntarle acerca de esto, 1, 2, 3, 4, 5. Esas son las cosas importantes. Entonces, cuando ya mandas la entrevista en línea, ¿verdad? Y la persona te responde, entonces está respondiendo las preguntas que son esenciales para la plaza, ¿verdad? Ya no te vas por ahí y te metes en una conversación que te distrajo. Entonces te hace una entrevista más concisa. Concisa. Y no te perdés, ¿verdad? Que ese es un punto bien importante también. Askaway es bastante amigable, fácil inscribirse, subir las preguntas, es decir, ver los clips, tener ahí la cuadrícula de clips, de videos de los entrevistados. Sí, eso es bien, eso es otra cosa que trabajé duro en esto, porque yo quería ver, por ejemplo, si la audiencia puede imaginarse esto. Imagínense una cuadrícula, ¿verdad? Una cuadrícula en la cual las columnas son los candidatos, ¿verdad? Entonces tenés aquí a José, a María, a Eduardo, a Ricky, ¿verdad? En columnas. Entonces en los renglones tenés las preguntas. Entonces la pregunta número 1 puede decir de dónde te graduaste. La pregunta número 2 puede decir cuántos años tienes de experiencia. Entonces son preguntas que van en renglones para abajo y los candidatos son columnas, ¿verdad? Entonces cuando la entrevista ya está terminada por todos los aspirantes, entonces lo que Askaway te da es un screen, ¿verdad? Donde tenés esta cuadrícula y tú puedes apretar el botón donde la pregunta y el candidato se encuentran. Entonces esa va a ser la respuesta de la pregunta. Entonces puedes comparar
¿cómo es que los candidatos respondieron a una pregunta específica? Porque es otra cosa que sinceramente... No me acuerdo cómo me respondió él. Exactamente. Y ahora fíjate, cuando yo estaba entrevistando a personas de la India, tenía que lidiar con nombres como Vishwajit, Ashwini, ¿cómo se llama esta otra persona? Kumar, ¿verdad? Entonces, esos nombres no... Aquí va a ser con el Sanjay Gupta. Exactamente. Entonces... Aquí va a ser con el Jonathan, el Steven... entonces no me acordaba. Bueno, ¿y quién dijo eso? Es más, yo tenía que preguntarle a las personas, a los managers de la India, oye, ¿y este nombre es de hombre o de mujer? Porque sinceramente no sabía. No, pues. Entonces quiere decir que se hace más complejo el asunto. Y esos son problemas que yo tenía por la cultura, ¿verdad? Porque es una cultura bien diferente. Pero en Latinoamérica, claro, todos saben que Leopoldo es hombre, primero Dios. Aunque María, no sé por qué María va para los dos, ¿verdad? José María. José María. Sí. Guadalupe también. Hey, aquí hay un comentario, el número de terminación 1662 en el WhatsApp, claro, 7850-2060. Dice, buenos días, me parece muy bueno. Te permite barrer con una mayor cantidad de candidatos en menos tiempo y en ese sentido ayudarte a encontrar al candidato ideal, ser más preciso en la selección, encontrar la aguja en el pajar. Exactamente. Eso es todo. Porque al final del día a nadie le gusta gastar tiempo haciendo entrevistas. Al principio sí, ¿verdad? Cuando uno llega a ser manager, dice, yo voy a entrevistar. Ya tenés ese asunto que, yo voy a entrevistar. Pero cuando tenés que construir equipos y entrevistar y hacer la misma cosa otra y otra vez, lo último que quieres hacer es entrevistar. Pero entonces si ya tienes una Askaway te deja que las entrevistas estén listas ahí para cuando vos puedas o cuando querrás verlas. Exacto. Y compartirlas. Exacto. Y cuando yo las comparto, esa es otra pregunta. Si no me funciona a mí, esta persona, porque no llena las características que yo ando buscando, pero se la comparto a otra empresa que yo digo, esta persona en realidad le puede servir a fulano de tal que está dirigiendo tal empresa en el tema de recursos humanos, esta otra persona también tiene que tener Askaway. No tiene que tener. Aunque claro, se le invita a poder... Lo ideal es que tenga, claro, lo ideal es que tenga. Sí, pero no se necesita tener una cuenta de Askaway para recibir eso, ¿verdad? Claro, una vez que las personas se den cuenta de los beneficios de Askaway, entonces, claro, van a abrir una cuenta, pero no, al principio no tiene que tener una cuenta. Entonces, lo que la persona, tú que vas a compartir la cuadrícula con una persona, con otro colega, lo único que tienes que hacer es escribir el primer nombre, el nombre de él y el email, nada más. Entonces, la puede reenviar, por así decirlo. Y se puede reenviar, Entonces ellos ven la cuadrícula como tú, ¿verdad? Entonces ellos pueden hacer comentarios y otra cosa que faltamos hablar es que uno puede calificar esas preguntas, ¿verdad? Las respuestas de un candidato. Entonces, si te encantó la manera que contestó la pregunta, entonces tú le puedes dar 5 estrellas, ¿verdad? Entonces es una manera bien fácil de poder sortear quién es el que tiene la calificación más grande. Porque es una excelente herramienta, ¿verdad? Repito. ¿Y cómo pago? Esa es otra consulta. ¿Cómo pago tener el derecho a Askaway? Sí, eso... nosotros usamos el modelo de factura, ¿verdad? Que es bien común en El Salvador. Pero se paga con tarjeta de crédito, ¿verdad? Y entonces estamos viendo también cómo podemos involucrar a Bitcoin adentro, porque es otra cosa que sinceramente me encanta, ¿verdad? Las criptomonedas me encantan y yo creo que el futuro del mundo va a ser en criptomonedas, pero ese es otro tema, ¿verdad? Ese es otro tema. Pero sí, entonces lo que pasa es que al final del mes tú creas tu cuenta con Askaway, entonces puedes y toda la funcionalidad, todas las funciones de Askaway están a tu disposición. Puedes crear departamentos, puedes crear managers, puedes crear plazas y puedes mandársela a las personas, ¿verdad? Entonces, al final del mes,
cuando ya se cierra al final del mes del 30, entonces una factura es hecha y tienes que cancelar la factura antes de poder iniciar otra entrevista. Y la factura se cancela por ahí mismo, uno puede decir pagar, y entonces puedes utilizar una tarjeta de crédito o una tarjeta de débito. Y así es como se cancela. Ok. Y próximamente en Bitcoin, decías. Y próximamente en Bitcoin, sí. O en otra moneda, o en otra criptomoneda de repente también. Sí, a mí me encanta. Hay un par de criptomonedas que me encantan, pero sé que El Salvador cualquier persona que haga negocio en El Salvador tiene que aceptar por lo menos dar la habilidad. Y entonces estamos trabajando en eso porque queremos estar, ¿cómo se dice? Compliant. Quiero estar bajo el marco de la ley, ¿verdad? Claro. Ayer conversábamos con unos abogados y ellos nos decían que, por ejemplo, ya estaban trabajando con empresas que quieren entrar en El Salvador en el negocio de las criptomonedas. Entonces, tener estas plataformas de pago habilitadas, pues, es parte del negocio. Absolutamente. Tiene que hacerse, ¿verdad? Porque es más, para decirte, es un poquito más factible, ¿verdad? Aunque las tarjetas de crédito trabajan bien, ¿verdad? Eso no importa, pero la introducción de las criptomonedas es bien interesante y bien emocionante para mí. Nos dicen del estudio que hay una nota de voz de Tony Méndez. Escuchamos la pregunta a continuación. Buenos días, interesante charla ahí sobre ese software. Quería preguntarle ahí al señor sobre Askaway ocupa inteligencia artificial para clasificarte los candidatos automáticamente, y lo otro es si a la persona que vas a entrevistar, esa persona tiene la disponibilidad de ver las preguntas antes de responderlas. O sea, me pregunto yo, porque a veces lo que tenés en una entrevista presencial o en línea es de que a veces ya tenés una pregunta que no te la esperabas, ¿verdad? Pero estando ahí, ese entrevistado puede leerlas y prepararse para esa pregunta. Ese es uno. Y lo otro sería, él ya ha hecho un estudio de mercado para saber si los empresas de recursos humanos, los cazatalentos, tienen un precio parecido a la tarifa que él pone. Gracias. Muchas gracias por tu pregunta. Gracias, Tony. Gracias, Tocayo. Mira, 3 preguntas ahí. Tres preguntas. Bueno, la primera es, si usamos inteligencia artificial. No, en este punto no. Y esa es una de las barreras que han puesto muchas personas aquí, porque piensan de que la inteligencia artificial va a eliminar a personas. Pero tal vez no sé si es inteligencia artificial, pero no sé si el software te permite, dependiendo del número de estrellas que les has dado a los candidatos, que al final te los ponga del mejor calificado al menos calificado. Sí, cierto. Y es que hay una diferencia, y entonces yo agarré la palabra a inteligencia artificial, porque esa es una cosa que también me interesan muchísimo, ¿verdad? Pero en lo que se refiere a logaritmos, algorithms de inteligencia artificial, no lo tenemos. Lo que sí tenemos es una manera de poder organizar la información basada en las estrellas que le has dado al candidato, ¿verdad? Entonces, una persona que ha contestado las preguntas bien y que le ha dado calificaciones altas, entonces, claro, se va a poner va a ser la primera columna, ¿verdad? Que vas a ver, porque la primera columna es la que más tiene más atención. La segunda pregunta que Tony hizo fue que si el candidato puede ver las preguntas antes de la entrevista, y la respuesta es no, porque entonces quiere decir que la persona ya supiera lo que le va a preguntar y entonces ya está preparado. Entonces no, la pregunta él la va a ver por primera vez en el momento que él tome la entrevista, ¿verdad? Entonces el proceso de la entrevista es así. Si tú como persona, como manager, creas una entrevista y se la mandaste a Juan, ¿verdad? Juan entonces recibió un email, un correo electrónico que dice: Juan, tu manager Tony
te está invitando a tomar una entrevista. Entonces la plataforma te da la oportunidad de calibrar tu computadora, ¿verdad? De que la cámara esté bien, de que el sonido esté bien, porque es otra de las cosas que pasan. Claro. Algunos software que no puedes calibrar y entonces contestas preguntas y nadie te puede oír porque el micrófono está encendido. Entonces te da la oportunidad de calibrar. Entonces una vez que ya has calibrado todo, entonces y te da preguntas generales, ¿verdad? Te dice cómo te llamas, para que puedas familiarizarte con el proceso. Y una vez que estás bien familiarizado con el proceso, entonces el último botón dice tome la entrevista. Entonces en el momento que haces clic en el botón toma la entrevista, entonces vas a poder ver la primera pregunta que Tony puso. Y entonces es interesante porque es interesante ver las respuestas de los candidatos porque se miran a la cámara y yo sé que están leyendo la pregunta, así que por los primeros 2 o 3 segundos la persona no dice nada porque está leyendo la pregunta. Dice, ok, entonces tú puedes, el video captura todo el proceso, ¿verdad? Desde el momento que la persona lee la pregunta, cómo reacciona, ¿verdad? El momento que tiene que pensar, porque algunas personas dicen y se quedan, ¿verdad? Viendo para arriba, ¿verdad? Sé que eso no sale, pero... Con los ojitos así, los ojitos sí, los ojitos así, como diciendo, ¡ay, caramba! Ya me agarraron en esta pregunta. ¿Cómo ya me metieron gol. Ya me metieron un gol. Eso lo voy a guardar para siempre, Tony. Okay. Y es tan común eso. Pero sí. Bueno, y la otra pregunta era de Tony. La última que se había hecho estudio de mercado. Que si ya habías hecho alguna investigación previa con los reclutadores o con la comunidad de empresas y los departamentos de recursos humanos. Para establecer los costos, porque tú dijiste que se paga por pregunta. Sí. Nosotros estamos trabajando con una compañía en El Salvador que se llama Equitalents. Equitalents es una compañía que provee capacitación, hace pruebas psicométricas. Siempre me dicen exactamente lo que es, pero que siempre se me olvida. Pero ellos son las personas que están introduciendo por Askaway en El Salvador, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, sí, en discusiones que hemos tenido con ellos, sí hemos visto cuál va a ser el precio más factible, ¿verdad? Entonces, si estamos hablando acerca de precios, sí. Así que la pregunta es sí y no. Sí, porque sí hemos estado en conversación con empresas salvadoreñas que se dedican a reclutamiento, pero no ha sido una cosa que he contratado muchas. Lo que me ha quedado claro con Leo y con su emprendimiento es que primero él encontró una necesidad y decidió hacer algo dentro de sus posibilidades, sus conocimientos, su trabajo para resolver esta necesidad. Claro. Y luego pues está apostándole a que su producto sea apetitoso, tentador para que las empresas, los reclutadores, la gente de recursos humanos o cualquier persona que necesite contratar a alguien pueda hacer preguntas a través de Askaway y hacer más eficiente ese proceso. Aquí estoy. Mira, aquí ingresé a Equitalents, que es la empresa con la que nos dice Leopoldo que está trabajando en El Salvador. Dice, en Equitalents, equipos y talentos, seguimos cuidando tu salud a la hora de hacer tus entrevistas de candidatos a una plaza en tu empresa. Tenemos la herramienta perfecta, te ayuda en tu proceso de preselección para aspirantes a una vacante en tu organización. Con Askaway puedes crear tu entrevista por medio de una serie de preguntas y enviarla a tus aspirantes. Ellos responderán cada una por medio de videoclips, dándote la oportunidad de revisar cada entrevista en el momento que te sea conveniente y revivirlas cuantas veces quieras, seleccionar los mejores prospectos y compartirlo con tus colegas para obtener una mejor selección. Exactamente. El resumen de Askaway. Y así me lavo las manos, caramba. No. Mira, estamos por finalizar. Bueno, ¿cómo te ubicamos? ¿Cómo te ubicamos para contratar los servicios de Askaway? Bueno, pueden ir directamente a la página de web askaway.io, ¿verdad? Y entonces ahí en la parte de arriba pues soportamos el inglés y el español, así que
Las personas pueden ir ahí. También tenemos una página de contactarnos, ¿verdad? Y también pueden, por medio de email, support, voy a escribirlo aquí en el chat, support@askaway.io. Support@askaway.io, o pueden comunicarse en El Salvador con Equitalents. Con Equitalents. Ok. Con ellos. Muy bien. Tony, vamos a hacer llorar a Leo, porque hoy tenemos una dinámica muy interesante. Oh, no. Sí. Hoy tenemos ¿De qué team eres? No sé si tienes acceso a productos nostálgicos salvadoreños en la ciudad donde estás, a hora y media de Los Ángeles, dijiste, pero como está esto de que ha incrementado el precio, han subido los precios de los quesos, ¿verdad? En los El lácteos. Salvador, en los lácteos, productos. ¿De qué team eres? ¿Y hace cuánto probaste un queso duro blando o un queso de capitas? ¿O nunca los has probado? Mira, mi papá me traía queso petacones. Cada vez que venía él, yo le decía, por favor, tráigame queso petacones. Y entonces, yo creo que ese es el duro blando, ¿verdad? Hay una variedad. Hay variedades. La variedad, ¿verdad? El amarillo. El El amarillo. amarillo es como el tradicional de El petacones. original. Ajá. Ajá. Pues ya me pusieron en prueba aquí, caramba. Digo, a mí me gusta el queso petacones, el amarillo. Eso siempre me gustó. Ajá. Pero es que hay también... Es que no ha estado expuesto, Diana Verónica, Sí, al no ha queso estado duro expuesto. blando o al de capitas. El de O capitas es como el de hay- quesón, ¿verdad? No. No. Lleva es como capeado, que, ajá. es capeado, o sea, lleva superficies pues de queso. Pero es un poquito más duro, Te ¿verdad? vamos a mandar. Oí lo que está diciendo Diana Por Verónica. favor. Sí, mira, cuando de repente Reinaldo Albergue de repente a veces viaja a Los Ángeles, Tony, bye. Reinaldo Albergue es nuestro asesor migratorio, tenemos una sección con él los días miércoles, Ok. ¿verdad? Entonces él por su trabajo, él asesora para obtener la visa, trámites de residencia, etcétera, etcétera. Entonces de repente viaja, ¿no? O si Pero- sabemos pero- de alguien, o si te Tal venís. Tal vez la pregunta, Leo, es que nos podría llevar es a preguntarte qué contacto tienes, digamos, con productos nostálgicos salvadoreños. Pues fíjate que no tantos. Sí hay, claro, si uno va a un supermercado latino, uno puede ver un montón de productos, pero como aquí en el sur de California, es dominada por la presencia mexicana, ¿verdad? Entonces todos los productos latinoamericanos vienen siendo productos mexicanos. Y sí hay que buscar... Pues hay una oportunidad de negocio, Leo. hay oportunidad de hacer una pupusería. Eso te digo, porque aquí cerca de donde yo vivo no hay pupuserías. Ojo con eso, entonces, a los salvadoreños que nos estén escuchando allá en Estados Unidos, Ay, en claro, el estado de California. Y son buenas. Las pupusas son buenas, caramba. A todo el mundo que las prueba aquí, que son gringos, les encanta. Claro. Mira, ya me acordaste de aquella canción de Albert Hammond, It Never Rains in Southern California. Ajá. Y eso es cierto. Eso es cierto. Bueno, no puedo decir never, ¿verdad? Nunca, porque sí llueve de vez en cuando, pero de los 365 días, 364 días son... me estoy exagerando, claro. Hay veces que sí. Pero Puro sol. ¿cuántos días llueve de 365? Yo dijera que hay un promedio, bueno, el invierno empieza en diciembre 23 y termina en marzo. Marzo, algo Está así. en invierno entonces. Estamos en invierno, pero así como puedes ver atrás mío, no está lloviendo, está bien Soleado. 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 Así que no hay mucha lluvia. Y tanto que cuando yo tengo videos, y porque nos emocionamos aquí en la casa, cuando llueve saco la cámara, miren, está lloviendo. Pues sí, Imagínate. llueve muy raramente. Imagínate. Hey, Leo, qué gusto platicar contigo, conversar contigo, conocer sobre tu emprendimiento. Ojalá que la gente lo adquiera, lo use, lo compre, ¿verdad? Es una herramienta muy útil por lo que hemos conocido, pero sobre todo te felicito porque pues
estás buscando soluciones a los problemas y es un poco lo que tú haces. Uh-huh. Y has querido hacerlo comenzando aquí en El Salvador y a través de Diana Verónica y Tony, el Corre-Corre, lo cual nos honra mucho de que confíes en nosotros. Así que ojalá esta entrevista sirva para que te salga ya tu primer cliente, segundo cliente, que tengas clientes y apoyamos tu emprendimiento. Sí. Gracias, qué gusto conocerte. Sí, y gracias por ver hacia El Salvador. Qué bueno escuchar de un salvadoreño que dice, yo vuelvo a ver mis orígenes y quiero mi emprendimiento, quiero que allí también sea utilizado. Claro, definitivamente. Dios tiene planes bien interesantes, ¿verdad? Y siempre a uno le duele el ombligo, ¿verdad? Entonces, si va a haber algún éxito en este asunto, me encantaría que empezara en El Salvador, y El Salvador también que sea ejemplo para Centroamérica y Latinoamérica también, porque ahora que todos estamos desarrollando, el país se está desarrollando de una manera que está llamando la atención de mucha gente, ¿verdad? Entonces quiere decir que estas herramientas van a poder ser más útiles a los empresarios, porque si llegan empresarios allá y necesitan contratar a alguien del extranjero, lo pueden hacer con Askaway. Una de las cosas que quisiera dejar también es que el mensaje es que algunas veces, para las personas que están en recursos humanos que me están escuchando, algunas veces nosotros tenemos los procesos bien definidos, ¿verdad? Y no queremos molestar los procesos porque ya tenemos todos listos. Pero yo los voy a animar de que traten de que traten esta herramienta, porque una vez que la traten ya se van a dar cuenta las posibilidades y las eficiencias que hay que están hechas en ella, porque son problemas que yo tenía y que yo quise resolver, ¿verdad? Y yo diciendo como un manager, yo he estado en tu lugar, yo he estado en este lugar donde tengo problemas de acordarme quién dijo qué, y mis notas no son buenas, y que tengo que ver las entrevistas y que no quiero entrevistas. Entonces, esta herramienta te va a facilitar tanto ese proceso que los animo, pues. Los animo que traten, y es gratis. Las primeras 5 entrevistas son gratis. Es más, por este día nada más, si alguien se escribe con Askaway, le voy a dar no 5, sino que 10 entrevistas gratis. Pruébenlo. Gracias, Leo. Qué gusto, Leo. Un gran abrazo. Igualmente. Es un placer estar con ustedes. Haber estado con ustedes. Buen día. Igualmente, que tengas un bonito fin de semana. Esta entrevista se sube a 360podcast.sb. También denle la oportunidad a los podcasts. Ahí hay contenidos en demanda sobre temas de mascotas, rescate animal, cocina, restaurantes, emprendimientos, economía. Apoyo a las mujeres que están emprendiendo, saber cómo manejar los negocios, entender cómo funciona la economía del país y todo lo que incide en ella. Leo, busca ahí 360podcast.sb en tu computadora y ahí la entrevista que acabamos de tener será subida más adelante para que tú la puedas volver a escuchar a través de cualquier plataforma de podcast, principalmente Spotify, que es la que más está usando la gente. Uh-huh. Y también en las redes sociales los invitamos a estar pendiente de 360podcast.sb en Instagram y en Facebook, y en Twitter @360podcast_sb. Ahí te direcciona también a la entrevista que será subida, como decía Tony, más tarde, y así de lunes a viernes. Esta fue una producción de 360podcast.sb.